Tema de la vida. Escúcheme, vamos a repetir otra vez algunos asuntos, pero recuerde que cuando usted esté dando el movimiento de la palabra no va a haber los temas de corrido, va a haber un tema cada vez. Sí, adelante. Ok, él es el pastor Cetina. Siempre le gusta aparecer en escena. Todas las fotos que tengo de los viajes aparece el pastor Cetina atrás. Mi amigazo, un hombre de mucho peso en la evangelización mundial. Amén. Lo quiero mucho. El tema número 2. Y escúchame, ¿por qué estamos repitiendo tanto esto? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Yo no cesaré de recordaros las mismas cosas hasta que sean confirmados en la verdad presente. El error de nosotros los pastores es que muchas veces queremos soltar a la iglesia todo el bagaje teológico que tenemos, y nada más tenemos una iglesia confundida que no se acuerda de nada. ¿No es así? Una vez platicando con un hombre de otra congregación, no era de Tiempos de Cambio, era de otra congregación, ¿ok? Me dijo, no, es que el tema en mi iglesia de este domingo estuvo tremendo. El predicador se lució, wow, me hizo llorar, me hinqué y lloré. Y a mí se me ocurrió preguntarle, el tema había sido el domingo, era un lunes o un martes. Y le dije, ¿y de qué habló? Y me dice, y fue bien honesto, dijo, espérate, no me acuerdo, pero fue tremendo. Pero le hizo llorar, se hincó. ¿Y eso qué, hermanos? El movimiento de la palabra no se trata de conocimiento, tengan cuidado, se trata de pasar la verdad de Jesús el Cristo a esa persona y que ella sea confirmada. Por eso repetimos los versículos, porque les tiene que quedar claro el problema fundamental. El problema de la vida es uno, Génesis 3 del 1 al 7, ya lo vimos, es el engaño de la serpiente, es la caída de Adán y de Eva, es la desobediencia. Debemos conocer el problema fundamental por el que surgen todos los problemas. ¿Cuál es el problema fundamental? Es que el hombre es un ser espiritual que fue creado a la imagen de Dios. Ahí está Génesis 1:27, Dios los creó a su imagen y a su semejanza. Y Génesis 2:7, Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida. El hombre es un ser espiritual y solamente es feliz cuando se encuentra con Dios. Ese es el principio de la creación que vimos en el tema número 1. Los peces en el agua son felices, los árboles en la tierra son felices. Cuando sacas al pez del agua se muere y no es feliz. Cuando sacas el árbol de la tierra se muere y no es feliz. Cuando sacas al hombre de la presencia de Dios se muere y no puede ser feliz. El hombre no tuvo ningún problema cuando estaba con Dios. El hombre original que estaba con Dios era el ser más bendecido. ¿Cuál es la bendición que tenía Adán y Eva? Porque leímos ya y los bendijo Dios. Pero ¿cuál era la bendición? El Salmo 8 lo explica, el rey David. Recuerden que David no solamente era rey, era profeta también. Y en el Salmo 8, en los versículos 4 y 5, él dice: digo pues, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Poco menor que los ángeles. En el original hebreo dice poco menor que Elohim, o sea, poco menor que Dios. Los traductores de la Reina Valera pusieron que los ángeles, por miedo a equivocarse en esa traducción tan seria, poco menor que Dios, aún mayor que los ángeles. Coronado de gloria y de honra. Significa que el hombre era rey. Era una realeza, era el rey sobre la creación que Dios le había sujetado. Es un ser con realeza que puede gobernar la creación. Y ahí en el Salmo 8 también dice que todo lo gobernaba. Un ser que tiene el privilegio de ser un hijo de Dios. Ahí en Génesis 5 versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Por qué pusimos este versículo? Porque lo que queremos darte a entender es que cuando dice que Set fue conforme a la imagen y semejanza de Adán, así era Adán, a la imagen y semejanza de Dios. Adán era hijo de Dios, y esa es la bendición más grande. No era solo un ser creado, era hijo de Dios. ¿Cómo se aleja el hombre de Dios?
Dios le dio todas las bendiciones y el mejor privilegio al hombre, y le dio solamente una orden: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Eso lo dice Génesis 2:17. Y quiero que usted entienda que el hombre tenía todas las bendiciones, y solamente hubo algo que Dios le pidió al hombre: no comas de este árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este árbol estaba en el centro del jardín para que no hubiera engaño, para que no hubiera un descuido, para que no hubiera una equivocación. Ay, señores, que no me di cuenta si era el de tamarindo o el de guayaba y me comí el fruto de la ciencia del bien y del mal. No, lo puso en el centro para que no hubiera pierde. Y era un pacto fácil de cumplir. ¿Por qué nos dio esa orden? El hombre es para la creación un ser como realeza, que es el gobernador que representa a Dios. Cuando los animales veían a Adán, cuando la creación veía a Adán, no veía solamente un hombre, veía al rey que Dios había colocado. El rey que tenía el Espíritu de Dios, el rey que tenía comunión con Dios, el rey que era hijo de ese Dios creador. Eso era lo que la creación veía. Sin embargo, entre la relación de Dios y el hombre es un ser creado, una criatura de Dios, y debe de reconocer su estado de servidumbre. El hombre debe de obedecer la orden de Dios, reconocerle como creador y darle culto. Y entonces ese árbol de la ciencia del bien y del mal no era solo una orden, era una forma que Dios le había entregado al hombre de darle culto a Dios. Entonces, obedecer era adoración, y de hecho sigue siendo. Obediencia es adoración. Piénsalo. Yo cuando veía el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque yo soy cristiano, bueno, pertenezco a la iglesia cristiana desde chiquito. Yo iba corriendo después de los himnos del domingo a mi salón de los parvulitos, ¿verdad? Y llegaba ahí, tenían el franelógrafo ahí con los personajes. Y la historia que yo recuerdo, la primera que yo creo que escuché, fue la historia de Adán y de Eva. Y pusieron una serpiente allí, y pusieron un árbol. Y yo dije: ¿por qué Dios puso ese árbol? ¡Qué mala onda! Si no lo hubiera puesto, estaríamos re bien. Pero si no hubiera puesto ese árbol, Dios no le hubiera dado la oportunidad a Adán de adorarle, de mostrarle que Él era Dios y que Él era un ser creado. El hombre cometió el pecado de desobedecer a Dios. En Génesis 3:6 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por eso primera de Juan dice: el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Los ojos se concentraron en aquello que Dios había dicho que no debía hacer. En el trasfondo de este pecado está la tentación y el engaño de la serpiente. Génesis 3 del 1 al 5. Ahí está Satanás. ¿Quién es Satanás? La Biblia nos revela que esta serpiente es Satanás. Apocalipsis 12:9 le llama el dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás, que engaña al mundo. Apocalipsis 22 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Quién es este ser? Es un ser despreciable. Es un enemigo de Dios, y vamos a estudiar más acerca de este ser en el tema Satanás. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando el hombre decidió escuchar a la serpiente y desobedecer a Dios? El hombre se convierte en hijo de Satanás. Juan 8:44, Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Di conmigo: no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el hombre se vuelve un hijo de Satanás. Por eso yo les digo a las chicas de mi iglesia: no andes con un novio del mundo, porque tu suegro va a ser Satanás. El hombre se vuelve un ser esclavo. Dice Hebreos 2 versículo 15: y librar a todos los que por el temor
de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El hombre es esclavo de Satanás, es hijo de Satanás. Por esto es que el hombre fue dividido de Dios. Dios es santo y el hombre se vuelve pecador. Isaías 59, versículo 2 dice que nuestros pecados son los que hacen división. Son nuestras iniquidades las que hacen división. Dios no es el que se divide, es nuestro pecado el que nos separa de Dios. Desde este punto todos los problemas del hombre surgen incesablemente. Génesis 3 del 16 en adelante vienen todos los problemas. Y cuando damos esta lección, cuando damos este movimiento de la palabra, tenemos que repetir y recalcar a las personas que nos están escuchando que el problema más grave es estar separado de Dios. No es el alcoholismo, aunque es un problema. No es que seas ladrón y que no puedas dejar de robar, que también es un problema. No es que eres un adúltero, ese no es el problema. Es un problema, pero no es el problema. No es tu ira, no es tu lenguaje obsceno que siempre hablas, no es tu lascivia, tu lujuria. El problema, esos son ramificaciones del verdadero problema. El problema es que tú eres hijo de Satanás. El problema es que tú eres esclavo del pecado. El problema es que estás separado de Dios y necesitas al Cristo, porque solamente Él te puede hacer libre. ¿Cómo nos podemos encontrar con Dios? Punto número 3. El problema del pecado y el problema de Satanás deben de ser solucionados para encontrarnos con Dios. Estos problemas solo pueden solucionarse, no se pueden solucionar con cualquier esfuerzo humano. La religión, Hechos 14:2 dice, y en ningún otro, 4:12, perdón, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No son las religiones la respuesta, no son las buenas obras. Isaías 64:5 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todos nosotros, nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. En Romanos dice que Dios sujetó a todos debajo de desobediencia para que toda boca se calle. Pablo dice ahí en Romanos, hemos testificado que tanto el griego y el judío son pecadores, tanto el que era circuncidado como el que no lo era, todos son pecadores. Y ahí tú puedes leer en Romanos 2 que él cita varios salmistas y una sola vez a Isaías y dice, todos hicieron maldad, hay veneno de áspides en su boca, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua hablan mentiras, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores, independientemente de la religión, independientemente de las obras que haces o de las enseñanzas humanas que tú tengas. Debido a que el hombre no lo puede hacer, Dios ha solucionado el problema a través del Cristo. Romanos 5:8, me encanta. Romanos 5 comienza en el versículo 1 diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús el Cristo. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo precioso de la salvación. La salvación no vino a ti porque te empezaste a portar bien, porque empezaste a hacer cosas buenas. La salvación vino a ti aún cuando tú eras pecador, enemigo de Dios. Simplemente Dios te amó y envió a Cristo. Por eso la salvación es la gracia de Dios. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, sino simplemente por la fe en el Cristo. Porque a veces como pastores no llegamos a concretizar bien este concepto. Decimos a la gente, ¿cree qué? Debo de creer que Dios dio al Cristo como propiciación por mis pecados. Debo de creer que Él me amó cuando yo era aún enemigo y pecador, y Él murió por mí. Debo de creer que el Cristo resolvió el problema del pecado, de Satanás y de la separación. Amén. Aquel que cree, inciso F, que Jesús es el Cristo y se arrepiente, Dios le da el Espíritu Santo como regalo.
En Hechos 2:38, después del discurso del Pentecostés, Pedro dice: arrepiéntense, bautícense para que Dios les mande refrigerio, Dios les mande el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y está dentro y junto del creyente. Fue la oración de Jesús en Juan 14: yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. Romanos 8:9-11 dice que ya no vivimos según la carne, sino que ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y somos templo de Dios, habitación de Dios, una vez más, por Cristo